Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 49. Creo que es el último capítulo del Génesis. 50 es el penúltimo capítulo de Génesis. Gloria al Señor. Capítulo 49. Y doy lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer el verso 3 y el verso 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse, no dejando de adorar y de alabar al Señor. Gloria a Jesucristo. En la Biblia, uno de los temas más importantes que existen y que es la base de toda la Escritura es la salvación del alma. La salvación del alma es la razón por la cual Cristo murió en aquella cruz, derramando su sangre, siendo de alguna forma, hermano, destruido su cuerpo, bendito el Señor, y soportando todo tipo de dolor que el ser humano pueda experimentar. Pero esa salvación maravillosa que produce el perdón y que nos hace aceptos ante Dios, esa salvación no viene sola. Esa salvación trae consigo bendiciones, trae consigo muchas cosas buenas y maravillosas que son regalos de Dios, que son dones de Dios, para que nosotros sepamos que Dios está con nosotros y que tiene un propósito por el cual Él nos ha salvado. No existe nadie que haya experimentado la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, y que no haya recibido cosas maravillosas de Dios. Todos en algún momento. A esto también le podemos llamar dignidad. Porque antes no éramos dignos de nada. Es más, nuestra vida era indigna. Nuestra vida era pecaminosa, lleno de suciedades, de inmundicias, que degeneraron nuestra presencia, nuestra personalidad, y nos hicieron personas infames, personas sin escrúpulos, personas viciosas, llenas de odio, de maldad, agresivos, petulantes, orgullosos, soberbios. Esa era nuestra vida como consecuencia del pecado, y eso que he señalado unas cuantas cosas nada más, de las muchas otras que son muchas veces más trágicas y más terribles de las que he nombrado. Y ahora, al conocer al Señor, o más bien siendo conocidos por Él, nuestra vida ha cambiado. Dios nos devolvió la dignidad. Y para que esa dignidad sea presente, sea notoria ante la humanidad, ante nuestros seres queridos y aún ante nosotros mismos,
era necesario ser bendecidos. Era necesario que Dios aportara a nuestra vida privilegios, honra, poder de Dios, para que a través de todas esas bendiciones nosotros pudiéramos llevar una vida agradable delante de Él y una vida de poder ante los seres humanos, contrarrestando toda fuerza demoníaca, diabólica, que es la que muchas veces enfrentamos cada día, para de esa forma demostrar que somos parte del pueblo de Dios, que somos hijos e hijas de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y en la Biblia se revelan muchos nombres, nombres ilustres, nombres que tuvieron un sitial preponderante en la vida, en la historia, porque Dios les dio honra, porque Dios los bendijo, porque Dios los levantó. Por eso que las promesas del Señor en las Escrituras dice que cuando nosotros estamos cerca de Él, sobre una roca nos pondrá en alto. Él siempre habla de levantamiento. Él siempre habla de enaltecimiento. Dice que al humilde Dios lo enaltece y al soberbio lo mira de lejos. Pero Dios tiene esa tendencia. Es parte de su naturaleza enaltecer, dar honra, como Él dice, yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. ¡Gloria a Dios! Esa dignidad que Dios la da, porque el hombre no tenía dignidad ni la podía conseguir, puesto que su naturaleza caída, su naturaleza pecaminosa no le permitía, y en muchos no le permite tener honra y tener dignidad con esos valores, con ese respaldo que se llama integridad. Usted puede alcanzar un renombre humano porque pertenece a un círculo que tal vez tiene cierta riqueza. Usted, por cuestiones de su misma profesión, puede pertenecer a un colegio, a un sistema, de toda esa agrupación, de esa profesión. Y tal vez ellos hagan distinciones, tal vez ellos hagan o den honra a alguno de sus miembros. Pero es una honra académica, es una honra por los hechos, talentos o capacidades que alguna vez alguien pueda hacer, porque contribuyó a algo. Pero esa es una honra humana que no tiene nada que ver con su carácter, con su persona en sí, con sus valores, con sus principios. Es una cuestión netamente externa. Es algo que cualquiera puede tener una medalla en honor a un mérito y puede ser un delincuente, como hoy lo vemos. Gente que tiene puestos altos, gente que incluso en el fuero militar son generales, coroneles, ocupan no solamente el puesto o el grado de coronel o de general, sino que tienen aún el puesto al frente de algo importante en la nación. Y en algún momento dado puede que le rindan honores, puede que lo enaltezcan, pero
su vida en sí es una vida mediocre, es una vida falsa, es una vida llena de corrupción, de pecado, la cual esos honores que le rinden no tienen nada que ver con la integridad, porque no la tiene. Entonces quiere decir que una persona sin integridad, sin valor ninguno en cuanto a virtudes, puede ser honrado, enaltecido por los hombres, pero no por Dios. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de la honra y de la dignidad que Dios da. El Dios que conoce tu corazón y el mío. El Dios que sabe quién tú eres. El Dios que lee tus pensamientos. El Dios que ve tus acciones. El Dios que sabe tus intenciones. Ese es el Dios que honra. Ese es el Dios que sabe enaltecer. Y lo hace por alguna razón. Y por supuesto sus razones son justas y verdaderas. Eso no nos hace a nosotros perfectos en nada. Nosotros siempre vamos a ser débiles, pusilánimes, donde nuestra única fuerza para nosotros mantenernos en dignidad es la fuerza de Dios. Es la gracia de Dios que nos va a sostener siempre. Es la misericordia de Dios que siempre nos va a rodear. Es el perdón de Dios que continuamente estará sobre nosotros para seguir adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, cuando vamos a la historia bíblica, encontramos en la historia bíblica personajes a quien Dios levantó. Personajes a quien Dios bendijo. A quien Dios otorgó honra, dignidad, nueva vida. Y en algunos casos estableció sistemas, de la cual viene la palabra sistemático. Es decir, un sistema es algo que funciona por sí mismo, continuamente. Hay honras que Dios lo ha establecido de manera sistemática. Por ejemplo, la primogenitura. La primogenitura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es una bendición de Dios al primogénito. ¿Y por qué? Porque, como lo dijo Jacob a su hijo Rubén, el primogénito, tú eres mi fortaleza y el principio de mi vigor. Los primogénitos han sido hechos, si cabe la expresión, porque en ese momento había una gran unidad y un gran amor entre ese padre y esa madre, o entre ese esposo y esa esposa. Porque todos los que han tenido su primer hijo, vaya, puedo decir casi el 100%, ha sido en un momento cuando más se amaban, cuando querían establecer su hogar, tener familia, donde había juventud, había fuerza, el principio de su vigor. ¿Qué pareja no ha tenido su primer hijo en ese ambiente de cariño, de amor entre ellos?
Puede que los demás hijos, en algunos casos haya continuado ese amor y en otros haya menguado y en algunos haya desaparecido ese amor. Sin embargo, siguieron teniendo hijos, pero ya no era igual. Ya no había esa entrega de espíritu, alma y cuerpo. Lo que había era solo una relación sexual, porque tenían como base una serie de problemas, diferencias, desamor, enemistad entre esa pareja. ¿Cuántos han hecho hijos sin estar ya enamorados realmente como antes? Simplemente la costumbre, prácticamente obligados, porque viven juntos, duermen en la misma cama. Y en los inconversos, por una cuestión de borrachera, está con su mujer, y otros por una cuestión de deseo sexual. Pero una vez terminado la relación sexual, todo vuelve al mismo ritual, a la misma condición rutinaria, a los mismos problemas. Algunos terminando nada más la relación ya empiezan a pelear. Entonces significa que esos hijos que vengan producto de esa relación ya no será pues bajo ese círculo y ese ambiente de entrega absoluta llena de amor y de pasión. Porque eso ha ido menguando y en muchos casos desapareciendo. Por eso la primogenitura para Dios era algo muy valioso, porque era el fruto del primer amor. El fruto de esa entrega entre dos seres que se aman y que ya no son dos, sino una sola carne. Y Dios sella esa unión, sella y confirma ese amor dándole su primer hijo. El primer hijo es lo máximo. Todos los que tienen un hijo por primera vez no saben qué hacer con el hijo. Algunos ni duermen, están mirándolo toda la noche. Es algo como que esa criatura los ha sacado de sí. Es un amor tremendo. Los que tienen 3, 4 hijos, ya el cuarto hijo, el tercer hijo, ya ni lo miran. Anda a atender a tu hermano, oye, dale el biberón a tu hermano, atiende a tu hermano, cambia a tu hermano. O sea, pero el primer hijo, todos corrían a cambiarlo. Tú le agarras una pierna, yo le agarro la otra, le envuelves así. El primero. Si estornudaba, eso era un escándalo. Si se le paraba una mosca, por favor, desinfectante enseguida. El primer hijo. El primogénito. Así es, hermano. Recuerdo una anécdota de un hombre moreno, un hombre negro, de raza negra, alto, grande, que va al médico a decirle: doctor, estoy muy preocupado con mi hijo porque tiene 2 meses y no abre los ojos. El doctor lo mira y le dice: el que tiene que abrir los ojos es usted, porque el niño es japonés. Pero el amor hacia un hijo, especialmente al primero, es un amor especial. Por eso, el primogénito cuenta como una bendición de parte de Dios, el cual será el sucesor del Padre.
Y para el primogénito Dios establece una bendición especial. Porque en el momento de la herencia, según la Biblia, no según el sistema de hoy, según las escrituras, en la repartición de la herencia, si eran 4 hermanos, el primogénito recibía 2 partes iguales, mientras que los otros recibían solo una parte, lo que correspondiera. Si eran 3 y uno de ellos es primogénito, 2 partes eran para el primogénito y las otras 2 que quedaban, una cuarta parte era para uno y la otra cuarta parte era para el otro. Pero el primogénito se llevaba las 2 partes. Es como lo que hoy existe con la esposa. Lo que hoy existe con la esposa existía antes con los primogénitos. Por ejemplo, la esposa recibe de la casa, por decir así, recibe su parte más la mitad, creo. ¿No? Los abogados, ¿qué dicen? ¿Es así? Su parte más la mitad. ¿Es 3/4 partes? La mitad nada más. Recibe la mitad, es decir, se lleva la mayoría. Y la otra mitad queda para los hijos. Pues en el tiempo antiguo, en la época donde se valoraba a los primogénitos, el primogénito se llevaba la mitad. Y los otros hermanos, lo que quedaba de la otra mitad. Eran bendiciones establecidas de manera sistemática. O sea, no había que pedirlo, no había que merecerlo. Bastaba con que naciera el primer hijo y nacía con esa bendición otorgada por Dios. Y cuando el padre iba a morir, el padre imponía las manos sobre ese primogénito y lo bendecía y se cumplía lo que el padre oraba por él. Aun cuando ese primogénito no fuera bueno, aun cuando ese hombre no mereciera nada, pero por ser el primogénito tenía el privilegio, tenía la bendición establecida por Dios. Por eso también la Biblia dice que a quien más se le da, más se le demanda. A veces decimos, bueno, no, ese hombre no merece, esa mujer no merece. Y es verdad que no lo merece, pero le ha sido dado, aun cuando no lo merece. Pero eso que le ha sido dado, eso del cual lo hace más digno o lo pone en mejor ventaja que otros, le va a ser demandado más. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. A quien más se le da, más se le demanda. Al que más alto está, si cae, más fuerte es la caída. Diferente al que está por debajo. Entonces, habían bendiciones y privilegios que Dios lo otorgaba y hasta promesas que Dios los otorgaba de manera sistemática. Una de las promesas, por ejemplo, era: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y te vaya bien sobre la tierra. Una promesa dada a todos sin acepción. Si honras a tu padre y a tu madre, serás de larga vida y todo te irá bien. Dios ha declarado esa palabra. Dios ha enviado esa palabra y está en el universo, está en los aires como una ley que se activa con cualquier hombre y mujer que cumple ese requisito de honrar a su padre y a su madre.
Bendito sea el nombre del Señor. Pero al mismo tiempo, también está diciendo que si tú no honras a tu padre y a tu madre, serás de corta vida y nada te irá bien. También lo está diciendo. Porque cuando dice que si honras serás de larga vida y todo te irá bien, está diciendo que si no lo haces, pues entonces serás de corta vida y nada te irá bien. Que es la parte que a veces no vemos, no recogemos. Dios es un Dios justo. Cuando Jacob habla de su primogénito, Jacob lo ensalza. Jacob lo pone en alto. Porque le está diciendo, Rubén, tú eres mi primogénito. O sea, tú has nacido con una bendición especial de parte de Dios. Eres también mi fortaleza. Porque tú vas a ser mi sucesor. Y tú eres el motivo por el cual yo lucharé y haré todo lo que tenga que hacer. Lo voy a hacer por ti, porque eres mi hijo, eres mi fortaleza. Eres el principio de mi vigor. Principal en dignidad. ¿Por qué? Porque es el hijo mayor. Siempre los hijos mayores tienen de por sí esa dignidad. En una familia, cuando hay discusiones, espérese, va a hablar el hermano mayor, que hable el hermano mayor, que hable la hermana mayor. No es solamente por la edad, es porque en sí, sea que comprendan o no este misterio y esta realidad, esta bendición, la gente sabe que el hermano mayor lleva un privilegio, lleva una bendición, el cual merece respeto, merece ser escuchado y en muchos casos obedecido, porque es el hermano mayor, representa al padre, representa la cabeza del hogar. Si el padre muriera, él queda. Cuando nuestro Señor estuvo en la cruz, llamó a Juan y le dijo a Juan, Juan, y señalando a María con la mirada, le dijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Se entiende que José, el esposo de María y el padre terrenal del Señor, ya no estaba en el mundo. Ella era viuda. ¿Quién se hacía cargo de la viuda? ¿Quién estaba obligado a hacerse cargo de la viuda? El primogénito. ¿Quién era el primogénito de María? Jesús. Jesús está asumiendo ahora la autoridad de primogénito y está delegando esa autoridad porque Él va a morir. Y ahora Él está delegando esa autoridad a Juan, uno de sus discípulos. No se lo dice a su hermano, al segundo, al tercero, porque José y María tuvieron más hermanos, más hijos. Y Jesús tuvo más hermanos terrenales. La Biblia lo dice en varios pasajes. Pero Él no le dice a uno de sus hermanos terrenales, hazte cargo de mi madre o de nuestra madre. Él le dice a Juan, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Él va a velar por ti. Él se va a hacer cargo de ti. Toma la autoridad que le corresponde como primogénito, porque eso es lo que hace la autoridad.
te da poder de decisión. Cuando alguien tiene una autoridad y decide algo, eso se tiene que obedecer, te guste o no te guste. Porque es la autoridad, y en la vida militar dice que las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones, siendo el único responsable aquel que las emite, en este caso la autoridad. Y si tú eres autoridad y hay otra autoridad por encima tuyo, el que tiene mayor autoridad es el que define. Porque así es el tema de la autoridad. El Señor está usando esa autoridad que ha sido establecida conforme a ley en el mundo, declarando ahora: Juan va a ser tu hijo, él va a velar por ti, él va a cuidar de ti y tú cuidarás de él. Jacob está enalteciendo a Rubén, diciéndole: tú eres principal en poder, tú tienes autoridad. Hoy en el mundo estos principios espirituales se han perdido. Hoy ya no obedecen a papá ni a mamá, no honran su autoridad. Desde pequeños son malcriados, y ya de jóvenes peor, y de adultos peor. Y si a papá y a mamá no la respetan ni le obedecen, ¿qué van a obedecer al hermano o a la hermana mayor? O sea, no significa absolutamente nada para el mundo de hoy. Pero para los tiempos donde las cosas espirituales serán valoradas, no como ahora que las cosas espirituales nadie las valora, excepto los cristianos, los hijos de Dios. Pero la gente no valora eso. Lo confunde con una religión. Esa es cuestión de tu religión, eso no tiene nada que ver conmigo. No, acá no estamos hablando de ninguna religión. Estamos hablando de principios de autoridad interpuestas por Dios. Dios ha establecido normas de autoridad. Y Él mismo, ese sistema de autoridad que ha establecido en el mundo, dice que todo hombre debe sujetarse a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino la que viene de parte de Dios y la que Dios ha establecido. Gloria a Dios. Un día le preguntaron al Señor, Pilato le dice: ¿acaso no sabes que tengo autoridad para dejarte libre o mandarte a la muerte? Ninguna autoridad tendrías tú sobre mí si no te fuere dado del cielo, le dijo el Señor. Jacob habla de su hijo primogénito y tal parece que está hablando con alegría. Tú eres mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. Es como que dijera: tú has sacado mi carácter. Eres activo, eres rápido, eres fuerte, no te detienes ante nada, eres osado, eres valiente, no le temes a las cosas ni al futuro, te enfrentas, eres impetuoso, bendito el Señor, como las aguas, porque las aguas siempre están en el mismo movimiento, ¿verdad? Se retiran y vuelven otra vez, y vuelven, son constantes. Así lo visualiza Jacob a su hijo Rubén. Pero luego viene una palabra triste. Luego viene una definición amarga para Rubén. Porque su padre le dice: no serás el principal.
yo voy a quitar de ti esa autoridad. Todo lo que he nombrado de ti será quitado. Ya nada de esas cosas te van a favorecer a ti, porque lo que hiciste fue grave. ¿Y qué fue lo que hizo? Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Según la historia bíblica, Rubén, que era hijo de otra mujer, porque la mujer que amaba a Jacob era Raquel, pero Raquel murió y su criada, que atendía tanto a Jacob como a Raquel, llegó a ser mujer de Jacob. Y Rubén, que era hijo, por supuesto, de otra mujer, un día se acostó con ella, siendo ella la mujer de su padre. Y a Rubén no le importó. Y ese hecho, que para Jacob fue un hecho incestuoso, de incesto, Jacob lo valoró como algo muy grave. Tan grave que Jacob determina, porque Jacob es una autoridad. Él es el padre. Tiene la promesa de Dios sobre él. Su palabra es una palabra profética, porque los padres tienen una palabra profética sobre los hijos. Cuando un padre le dice a un hijo, no te va a ir bien, no le va bien, hermano. Así de simple. Cuando lo dice con justicia, cuando lo dice con coherencia, con razonamiento, porque no es que diga cualquier cosa el padre, no. Cuando el padre habla algo que está dentro de la justicia, dentro de la razón, dentro del orden, tenga cuidado. Tenga cuidado. Por eso hay hijos que dicen, mi mamá tiene una boca, parece bruja, dice. Mi madre cada vez que dice una cosa, no sé, pero no digas nada, mamá, por favor, dicen. Porque las madres observan y analizan. Ellas ven más allá de lo evidente. Ellas relacionan las cosas rápido. Pueden equivocarse también, ¿eh? Pero la mayoría de veces no se equivocan. Y cuando ella dice, no sé, no me gusta, no estoy de acuerdo, no me parece, yo creo que tienes que pensarlo bien, hijo, tienes que pensarlo bien, hija. Lo que vas a hacer no sé, no me convence. No creo que salga bien. Ya. Mejor medítalo bien. Porque allí hay una autoridad hablando. Una autoridad que Dios ha puesto. Si el padre dice una cosa, ten cuidado. Porque es una autoridad de parte de Dios. Pero a Rubén no le importó la autoridad de su padre, ni le importó su padre, se acostó con la mujer de su padre. Y Jacob determina un juicio terrible sobre él. Ya no serás el principal. Se acabó, Rubén. Todos los beneficios que te correspondían te son quitados. Ahora eres un común del pueblo, uno más en la existencia de la vida, pero nada más. Te ha sido quitada ahora la autoridad, el privilegio, la bendición. Te es quitada porque ya no serás el principal. Y si no eres el principal, ya no eres nada.
Cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos otorga de su poder, de su gracia, y nos imparte dones, y nos establece como autoridades dentro de la iglesia, porque es Dios quien establece. Alguno dirá, pastor, el que lo estableció fue usted. Es que yo soy una autoridad. Y como autoridad yo designo. Y eso me está permitido por Dios. Y a quien yo designe estará respaldado por Dios. Porque soy una autoridad en la iglesia. Es como un papá. El papá dice, fulano de tal se va a hacer cargo de esto. Y todos los demás hijos dicen, no, papá, no puede ser, pero ¿cómo lo vas a nombrar a él? Porque yo quiero que él esté ahí, punto, y se acabó. Él es la autoridad. Y ese hijo ahora se convierte en autoridad. Y por lo tanto, él va a ser demandado por Dios en esa autoridad, como también va a ser bendecido por Dios en esa autoridad. Es muy importante entenderlo. Es muy importante. Por eso, cuando Jacob le dice a su hijo, te será quitada la dignidad, la autoridad, ya no serás el principal. Dios nos advierte a nosotros. Y Dios dice, yo impartí sobre tu vida muchas bendiciones. Y dentro de las muchas bendiciones que yo te impartí, te propuse para que tú fueras alguien importante. Muchas veces rechazaste. Déjeme decirle algo, hermano y hermana. Los beneficios y privilegios que Dios te ofrece, no los puedes rechazar. Porque sería necio. Serías una persona sin razonamiento, sin entendimiento espiritual. Estás pensando como en el mundo. Me han ofrecido este puesto, pero no sé, estoy indeciso, creo que no lo voy a aceptar. Además, no quiero aceptarlo. No me da la gana. O simplemente no sé, no me siento capaz, no lo voy a aceptar. Eso en el mundo. Pero en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, esos beneficios y esas bendiciones que Dios imparte y que Dios demanda a alguien o le ofrece a alguien, no puede ser rechazado. No puede ser rechazado porque estarías demostrando una condición baja espiritualmente. Para los demás es insignificante. Pero para los que conocen o conocemos lo que es la autoridad en el ambiente espiritual, eso no es tan sencillo. No es que no quiero, que no me importa, que no, que otra vez será pastor. No. Esto no es del pastor. Nosotros trabajamos en una congregación que tiene metas, que tiene objetivos. Los objetivos principales son la salvación de las almas y la edificación del pueblo de Dios, el culto a Dios. Y esos objetivos no los he trazado yo, ni son invento mío, ni es mi voluntad. Es la voluntad de Dios. Dios lo ha establecido. Y a través de su palabra lo podemos ver. Todo lo que se hace dentro de la iglesia, donde Dios tiene que ver
definitivamente ninguno de nosotros podemos ni retroceder, ni atrasarnos, ni esquivarnos, ni decir no puedo, y no. Por eso, en el campo espiritual, la Biblia es clara diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es en el campo espiritual. En el campo espiritual no hay no. ¿Y por qué no hay no? ¿Por qué no hay no puedo? Porque Dios es nuestra fortaleza. Porque Dios es el que abre puertas. Porque Dios ha establecido, clama a mí, yo te responderé. Pídeme y yo te daré. Toca y yo abriré. No hay no que valga. Como pastor, yo no puedo obligarte a nada. Tu decisión. Yo simplemente enseño, determino, dentro de lo que es el razonamiento justo de la obra, que está conforme a la palabra, y ustedes son los que determinan si lo hacen o no lo hacen, y yo no los puedo obligar. Pero yo sé, como pastor, que esa negativa, ese acto no es bueno para ti. Como cuando yo dijera, no, Señor, yo no, tampoco es bueno para mí. No me puedo negar. Tengo que aceptar. Porque por algo Dios me está ofreciendo una responsabilidad. Tengo que aceptarla. Y tengo que sentirme privilegiado de que Dios me haya tenido por digno de ser parte, de contribuir, de tener una responsabilidad, una autoridad, la cual, Señor, lo haré con todo el amor del mundo y dentro de la más alta justicia que pueda haber. Y honraré tu nombre hasta el día que termine mi responsabilidad. Esa es la postura de una persona que ha entendido lo que es el privilegio, la dignidad, la autoridad que Dios nos da y nos regala. Porque Dios nos lo regala. Porque ¿quién de nosotros es digno? ¿Quién de nosotros puede decir, bueno, yo merezco, no? Yo merezco. Y otros dicen, pues yo no merezco. Sin embargo, Dios te lo da. Por eso cuando la Biblia dice que uno pone la base, como dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, la base. Y otro, porque hay otros pues, hay otros que están bajo la autoridad de Pablo, sobreedifica encima, pero hay que ver cómo sobreedifica. Hay que ver qué interés tú persigues, qué te motiva a ti a hacer lo que haces, qué buscas. Eso es algo que lo ve Dios. Porque tú no puedes tomar las cosas que son de Dios y que Dios te las ha dado para utilizarlas y hacerlas conforme a tu forma, de tus propios intereses egoístas. Eso lo ve Dios. Nosotros tenemos que actuar con mucho tino y saber que las cosas de Dios son sagradas y que cuando Dios nos da a nosotros una responsabilidad, hay que poner todo de nuestra parte. Todo de nuestra parte. Porque eso nos va a generar bendición. Pero cuando Dios te da, también te lo puede quitar. Así como Dios da, Dios también te lo puede quitar. Y tú puedes perder esa bendición por causa de tu egoísmo, de tu necedad,
de tus pecados. En toda la Biblia, desde Adán perdió con Eva el privilegio, ellos perdieron el privilegio de permanecer en el huerto. Que fue ese huerto era una bendición. Ningún hogar que el hombre construyera después, por muy grande que sea el edificio, se va a comparar al huerto del Edén. Nunca en la vida. Eso es solamente algo que Dios podía hacer. Y Dios los honró a ellos por ser los primeros en la tierra como seres humanos de colocarlos en el huerto. Y les advirtió, no coman del fruto porque van a morir. Y cuando desobedecieron, los expulsó del huerto. Y perdieron el gran privilegio. Perdieron el privilegio. Igual ha pasado con otros hombres, como el caso de Rubén. Perdió la autoridad, la dignidad, el principal. El caso de Saúl, a quien Dios desechó por sus continuas desobediencias. Le dio Dios una oportunidad, no la aprovechó. Le dio otra, le dio otra, nada. O sea, ese hombre nunca era fiel. Siempre había algo que era hacer su propia voluntad. Hasta que Dios dijo, ¿sabes qué? Me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey. Dios lo dijo. No lo dijo el hombre, lo dijo Dios. Me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey. Pensé que este hombre iba a ser un buen rey, pero no es así. Este hombre ya no va a cambiar nunca, porque todas las oportunidades que le he dado para que este hombre actúe correctamente y que sea conforme a mi corazón, nunca lo ha logrado. Siempre está en cosas raras, en cosas turbias. Lo desechó. Bendito el nombre del Señor. Y así, a Esaú, por ejemplo. Esaú era el primogénito. Y cuando Jacob le dice a Esaú, véndeme la primogenitura, te la cambio por un plato de lentejas. ¿En qué pensó Esaú en ese momento? ¿Para qué me sirve la primogenitura? ¿Qué de bueno voy a sacar? O sea, un hombre ignorante, un hombre necio. La primogenitura es una bendición de Dios. Es como el que dice, ¿de qué me sirve ir al templo? Esa es una necedad absoluta. ¿Para qué voy a ser miembro? ¿Para qué me voy a bautizar? O sea, entonces, los mandamientos, la palabra, que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, lo tiramos al tacho de la basura, pues. Porque tú dices, ¿para qué me voy a bautizar? Si yo puedo también hacer culto en mi casa, con mi familia, yo puedo leer la Biblia en mi casa, yo puedo cantar en mi casa. Entonces, ¿para qué Dios pone no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre? ¿Para qué entonces el templo? Si cada uno va a hacer lo que quiere. ¿Para qué quiero el cargo? No me interesa el cargo. Le entrego su cargo al pastor y se acabó, como si fuera mío. Le entrego su cargo ya. A mí no me hace el cargo. Yo no sirvo a los hombres, dice. Hay gente ignorante, hermano. Yo no sigo a los hombres. Con eso está diciendo, a mí ni el pastor, ni los diáconos, ni nadie principal en la iglesia tiene autoridad sobre mí, porque yo no sigo a ningún hombre, yo sigo a Cristo, dicen. Pero es que todo lo que funciona como un organismo tiene autoridades, comenzando por el hogar. La cabeza del hogar es el esposo, el padre,
De ahí sigue la autoridad de la madre, el primogénito, el hijo mayor y así sucesivamente. Hay un orden de autoridad. En una escuela igual hay un director, están los coordinadores, están los profesores, están los padres de familia, están los alumnos, o sea, hay jerarquías. Porque entonces, ¿cómo va a funcionar? Imagínense que alguien diga, a mí no me interesa lo que me diga el general, dice el soldado. Me importa poco lo que hable el coronel, hombre. Yo no le voy a hacer caso. Entonces, ¿para qué hay generales? ¿Para qué hay coroneles? Si los soldados van a decidir como ellos quieren. ¿Acaso en una guerra los soldados conocen las estrategias? ¿No las conocen? Algunos la llegan a conocer en el momento en que ya están en el lugar. Los que conocen las estrategias son las autoridades principales. Ellos son los que ordenan. Dice ya, fulano de tal que se vaya con un pelotón allá al lado derecho, el otro que agarre la izquierda. Y ellos dicen, ¿y para qué? ¿Y por qué yo mejor no me voy para allá? Allá está mi amigo, me voy con él. Tiene que obedecer. Porque hay todo un comando, hay toda una estrategia. El soldado no está para decir por qué, ¿y por qué? Hay autoridades. Y hay que respetarlas. Y hay que respetarlas dentro de lo que es justo, dentro de lo que es correcto. Porque eso tampoco significa que la autoridad va a abusar de su poder, cometiendo injusticia o abuso. Cuando deciden algo, argumento tienen que tener. ¿Por qué se actúa así? Por esto y por esto. Amén. No puede haber un acto de abuso, sino de comprensión, de entendimiento. Esto no es una vida militar, aunque somos soldados de Cristo, pero hay autoridades. Hay autoridades. Ahora, todos esos privilegios que tú tienes, que Dios te ha dado, te llenó con su Espíritu Santo. ¿Qué ha pasado con aquellos, por ejemplo, que han sido bautizados con el Espíritu Santo y que en un tiempo hablaban en lenguas y que Dios le daba revelaciones? ¿Por qué ahora no hablan en lenguas? ¿Qué es lo que ha pasado? Se apagó el Espíritu. Se contristó el Espíritu. ¿Y qué pasa cuando el Espíritu Santo se contrista? Cuando se apaga, ¿qué pasa? Pues que ya no se activa en tu vida. Y entonces tú sigues a veces hablando lenguas vacías. Te quedó ahí como aprendida, pero no hay unción, no hay presencia de Dios. Estás vacío. Se apagó el Espíritu, se fue. No está activo en ti. Y ahora estás adormecido por años. Adormecido como un religioso más del montón. No hay vida espiritual, no hay discernimiento espiritual. Ahora el enemigo te ataca por diferentes partes y tú caes fácil. Ahora obedeces a tus hijos, que son inconversos. Ahora quieres congraciarte con la familia inconversa, quieres congraciarte con gente que no es espiritual, que no es de Dios. A ellos obedece, a ellos te estás congraciado. Ya has perdido el discernimiento ya. Ese celo espiritual, esa santidad, se acabó. Ahora tu mente divaga. Ya no razonas. ¿O por qué creen que Judas entregó a Cristo? Que también fue un hombre privilegiado, a quien el Señor escogió
Estuvo al frente incluso de la bolsa de las ofrendas. Él era el que cargaba la bolsa de las ofrendas, pero era ladrón, dice. Sustraía. El dinero del Señor lo sustraía. Era ladrón. Era mentiroso. Entregó al Señor por 30 monedas de plata. Se desvivía por la plata. No podía evitar. Esa era su condición, pues. No podía evitarlo. La plata lo dominaba. Hay gente cuyo pecado es el adulterio. Las mujeres, los hombres. Otros el vicio, el licor. Y otros la plata. Cuando se trata de plata, se vuelven otras personas. Otros los hijos. Los hijos los dominan, los hijos hacen que hagan cosas contrarias a las que Dios ha establecido. Y lo hacen porque sus hijos los dominan en su vida espiritual. De eso estoy hablando. Los dominan en su vida espiritual. O sea, no son capaces de decir, no, esto no agrada a Dios, no lo voy a hacer. Mamá, que me voy a casar en un templo gay. Y tú eres mi mamá, tienes que estar conmigo. Ay, ay, hijito, vamos. ¿Qué es eso? Papá, que para poder hacer esto, lo otro, hay que postrarnos ante una imagen. Ay, ay, hijito, bueno, pues que el Señor me perdone. Tú sabes, Señor, que esto no es algo que yo quiera. Y se postra. ¿Qué es eso? ¿Creen que Dios no te ve? ¿O crees que Dios juzga como tú juzgas? ¿O crees que las cosas de Dios, qué cosas son? Que tú las puedes usar como te da la gana, como tú quieres, a tu preferencia, a tu punto de vista, a tu manera de ser, a tu condición endemoniada que tienes. No. Las cosas de Dios son sagradas y son de Dios. Y tú no la vas a acomodar a tu forma. Jamás vas a acomodar la palabra de Dios a tu forma. Porque eso es pecado grave. ¿Cuántos privilegios Dios te ha dado? Y mira cómo estás. ¿Cuántas bendiciones? Pero el mensaje de hoy no solamente lleva la exhortación a tener en cuenta a Dios y su autoridad, sino también lleva la gran oportunidad de que te retractes, de que hagas un alto, de que consideres tus caminos, de los cuales tú sabes que están mal. Y entonces digas, Señor, perdóname, me equivoqué. Esta es la consecuencia de mi mala condición. Yo no oro, yo no busco a Dios. Y eso me ha contaminado el mundo. Me ha contaminado. Bendito el Señor. Esa situación que cada uno tiene que considerar cuáles son nuestros caminos. ¿Qué estamos haciendo
con lo que Dios nos ha dado, enterrando el talento, siendo desobedientes. Como dice la Biblia, que una vez un padre le dijo a su hijo: ve y haz tal cosa, y él dijo: sí, padre, voy, y no fue. Y al otro le dijo: ve, y dijo: no voy, y fue. Porque ese hombre reaccionó. Ese hijo reflexionó, reaccionó y dijo: estoy mal, yo debo obedecer a mi padre. ¿Qué harás tú hoy? ¿Obedecerás a tu padre? ¿A tu Padre Celestial? ¿Vas a reflexionar? ¿Vas a hacer un alto? ¿Vas a hacer un análisis? ¿Vas a decir: muchos privilegios Dios me ha dado y qué he hecho yo con eso? He sido opositor, he menospreciado los privilegios, los cargos, he tenido en poco el templo, la casa de Dios, he tenido en poco la palabra de Dios, he tenido en poco la autoridad, me importa un comino lo que digan. ¿Cuál es nuestra actitud? Tampoco hablo de una sumisión, un sometimiento. No. Hablo de una sujeción coherente, bíblica, justa, correcta, como en cualquier lugar. En cualquier lugar, aún en un club de esos que formen. Y usted pertenece, usted llega, usted es miembro de ese club y se somete a las normas de ese club porque las considera que son correctas. Y mientras esto siga así, ¿cuál es el problema? No es que usted esté en ese club sometido, como usted no está en la iglesia sometido. Usted está en la iglesia para seguir los más altos valores que la Biblia enseña y estar dentro de esa sujeción que la Biblia enseña, como en un hogar, como en cualquier lugar. Haga un alto en su vida, hermano y hermana. Haga un alto. Reflexione un poco su condición. Y sea dócil con Dios. Porque Dios le brinda la oportunidad, una vez más, de serle fiel. De entenderlo. De entender su palabra. De hacer su voluntad. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero orar por ti. Un poquito el monitor. Yo quiero orar por ti. Y acá entra a tallar mucho el orgullo, el que dirán. Acá lo que tiene que entrar a tallar es tu reflexión. Tienes que considerar tu vida. No es ante un hombre, no es ante una organización, es ante Dios. Dile al Señor: Dios mío, perdóname. Me equivoqué, me descuidé, hice mal, lo lamento. Bendito el Señor. Te pido que me des una nueva oportunidad. Y Dios te la está dando. Te la está dando con mucho amor. Porque Dios no quiere tu muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Y la muerte viene de muchas formas. Viene a través de enfermedades, de accidentes, de desgracias. Le dice: yo no quiero tu muerte. Yo te rescaté, yo pagué un precio muy alto por ti. Derramé mi sangre, sufrí. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Si hay alguien que en esta hora diga, pastor, ore por mí, levanta tu mano derecha y haré una oración por ti. Dios te bendiga, 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 Dios. Muchas manos. Todo el que levantó su mano, póngase de pie ahí donde está. Analiza la oportunidad que Dios te está dando. Esto no es un juego. Poder en la sangre de Jesucristo. Este es un momento importante. Dios te brinda la oportunidad. Y vuelvo a hacer el llamado. Si entiendes que tú has descuidado tu vida, ponte de pie ahí donde estás. Porque por algo es este mensaje. Con tus ojos cerrados, dile al Señor, perdóname, Señor. Perdóname. Lamento mucho mi descuido. De una u otra manera, algo ha pasado en mi vida que he decaído. Tal vez no soy un pecador de esos, pero ocultamente sí. Tal vez no hago escándalos, pero ocultamente estoy mal. He hablado mal de otros. He faltado a la autoridad. Siempre he hecho mi propia voluntad. Cada vez que se establece algo, yo establezco mi voluntad. Nunca he tenido fe para las cosas. Perdóname, Señor. Y aquellos que están en pecados ocultos, de adulterio, de borracheras, de mentiras, de robos, pídale perdón. Pídale perdón. Voy a orar por usted. Toda la iglesia se pone de pie ahora. Oramos por esta vida. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, mira cada vida que se acerca a ti en esta hora. Esta palabra ha llegado a lo profundo de su alma. Y yo te pido, Señor, que en esa gran misericordia que siempre te rodea y que siempre manifiestas, estas vidas alcancen nuevamente ese sitial, esa dignidad, ese privilegio que tú siempre le has dado y le has querido dar. Que tú les hagas entender que ellos son parte de un propósito. Son parte, Señor, de tu voluntad. Hay objetivos trazados por ti. Has establecido esta congregación para llevar a cabo objetivos establecidos por ti. Hazles entender que estos objetivos son grandes, vienen de ti, que tú eres quien lo lideras, que tú eres quien lo ordenas, que ellos puedan reconocerte, exaltarte, temer tu nombre y vivir de acuerdo a tu palabra. Bendícelos, Señor, sálvalos ahora. Aquellos que con corazón humillado vienen a ti, perdona, santifica, levanta, pon tu mano de poder, tu Espíritu Santo venga sobre ellos
trayendo bendición, trayendo paz, trayendo fuerzas espirituales, dones espirituales, talentos, capacidades sobrenaturales, obrando en cada una de sus vidas, levantándolos contra todo poder del enemigo, poniéndoles el celo espiritual en ellos. Bendícelos, Señor. Y los que están enfermos, tócalos, sánalos, quita sus dolencias, sus males, en el nombre de Jesús. Y tú recibes la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón.